Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR, el retrato del señor W.H. capítulo 2. Eran más de las 12 cuando desperté y el sol entraba a través de las cortinas de mi habitación con largos rayos oblicuos de polvo de oro. Dije a mi sirviente que no estaría en casa para nadie y después de haber tomado una taza de chocolate y un petit pain, 10, bajé del estante mi libro de los sonetos de Shakespeare y me puse a repasarlos cuidadosamente. Cada poema me parecía que corroboraba la teoría de Cyril Graham. Sentía como si tuviera en mi mano sobre el corazón de Shakespeare y contara uno a uno cada latido y cada pulso de pasión. Pensaba en el maravilloso muchacho actor y veía su rostro en cada verso. 10, panecillo, en francés en el original. Dos sonetos, recuerdo, me impresionaron particularmente. Eran el 500 y el 527. En el primero de ellos, Shakespeare complimentando a Will Hughes por la versatilidad de su actuación en una amplia gama de papeles, una gama que se extiende de Rosalinda a Julieta y de Beatriz a Ofelia, le dice: ¿cuál tu sustancia es? ¿De qué estás hecho? ¿Qué millones de extrañas sombras tienes? Pues una sombra tiene cada uno, solo uno, tú puedes prestarlas todas. Versos que serían ininteligibles si no estuvieran dirigidos a un actor, pues las palabras sombra, shadow, tienen en los días de Shakespeare un significado técnico relacionado con una escena. Los mejores de esta especie no son sino sombras, dice Teseo hablando de los actores en el sueño de una noche de verano, y hay muchas alusiones similares en la literatura de la época. Estos sonetos pertenecían evidentemente a la serie en la que Shakespeare trata de la naturaleza, del arte, del actor y del temperamento extraño y poco común, esencial para el perfecto intérprete del teatro. ¿Cómo es posible, dice Shakespeare a Will Hughes, que tengas tantas personalidades? Y sigue luego señalando que su belleza es tal que parece materializar cada una de las formas y de las fases de la fantasía. Encarna cada sueño de la imaginación creativa, una idea que Shakespeare desarrolla más en el soneto inmediatamente siguiente, en el que, empezando con el fino pensamiento: oh, cuán más bella la beldad parece con su dulce adorno de verdad, nos invita a que nos demos cuenta de cómo la verdad de la actuación en el teatro, la verdad de la presentación visible en el escenario, añade maravilla a la poesía, dando vida a su belleza y verdadera realidad a su forma ideal. Y sin embargo, en el soneto 527 Shakespeare ruega a Will Hughes que abandone la escena con lo que tiene de artificiosa, de falsa vida mímica, de rostro maquillado y traje irreal, de influencias y sugerencias inmorales, de alejamiento del mundo
que esa culpa con él ventaja hubiera e hiciera un lazo con su sociedad, porque falsa pintura sus mejillas imitaría muerta el tono vivo, porque pobre belleza buscaría rosas de sombra, pues su rosa es real. Puede parecer extraño que un dramaturgo tan grande como Shakespeare se llevaba a cabo su perfección como artista y su realización humana como hombre en el plano ideal de escribir para el teatro y de actuar en el escenario, escribiera sobre el teatro en estos términos, pero debemos recordar que los sonetos 10 y 11 nos muestra Shakespeare que estaba cansado en exceso del mundo de los títeres y lleno de vergüenza por haberse hecho un payaso a los ojos de los demás. El soneto 11 es especialmente amargo. Oh, por mi bien reprende la fortuna, la diosa mala de mis hechos ruines, que no mejores medios dio a mi vida que públicos con públicos modales. Mi nombre pues recibe así un estigma y es mi naturaleza sometida a su quehacer mano de tintorero. Tenme piedad, ojalá yo cambiara. Hay muchas indicaciones en otros pasajes del mismo sentimiento, signos familiares a todos los verdaderos estudiosos de Shakespeare. Un punto me dejó inmensamente perplejo según iba leyendo los sonetos y tardé días en dar con la verdadera interpretación, algo que parece en verdad que se le escapó al mismísimo Cyril Graham. No podía entender cómo Shakespeare daba tan alto valor a su joven amigos, a que su joven amigo se casara. Él mismo se había casado joven y el resultado había sido desdichado. No era pues probable que pidiera a Will Hughes que cometiera el mismo error. El intérprete adolescente de Rosalinda no tenía nada que ganar con el matrimonio ni con las pasiones de la vida real. Los primeros sonetos, con sus extrañas incitaciones a la paternidad, me parecían una nota discordante. La explicación del misterio me vino de pronto y la encontré en la curiosa dedicatoria. Se recordará que esa dedicatoria es como sigue: al único progenitor de estos sonetos que ven la luz, Mr. W. H. toda dicha y esa eternidad prometida por nuestro poeta inmortal, desea el bien intencionado que se aventura a editarlos. T. Algunos estudiosos han supuesto que la palabra progenitor de esta dedicatoria se refiere simplemente al que procuró los sonetos a Thomas Thorpe, el editor, pero este punto de vista se ha desechado ahora generalmente y las más altas autoridades en la materia están completamente de acuerdo en que deben tomarse en el sentido de inspirador, estando extraída la metáfora de la analogía con la vida física. Ahora bien, vi que esa metáfora era usada por el mismo Shakespeare a lo largo de todos los poemas, y esto me puso en la buena pista. Finalmente hice mi gran descubrimiento. Los esponsales que Shakespeare propone a Will Hughes son los esponsales con su musa, expresión que queda definitivamente establecida en el soneto 30
belleza los había ciertamente sugerido, abre su queja diciendo: no estuvieras casado con mi musa. Los hijos que le piden que engañe no son hijos de carne y hueso, sino hijos inmortales de fama imperecedera. El ciclo eterno de los primeros sonetos es simplemente la invitación de Shakespeare a Will Hughes de que suba al escenario y se haga actor, que estéril y sin provecho, dice, es esta belleza tuya si no se le da un uso. Cuando 40 inviernos tu cabeza cerquen cavando arrugas en tu campo, la bella ropa de tu juventud será hierba en jirón y sin valor. Tollace tu belleza al preguntarte todos los tesoros de otros días. Dirás del fondo hundido de tus ojos fueron voraz vergüenza y los prodiga. Debes crear algo en el arte, dice el poeta. Mi verso es tuyo y nació de ti. Escúchame tan solo y yo daré a la luz ritmos eternos que sobrevivirán durante largo tiempo. Y tú poblarás con formas de tu propia imagen el mundo imaginario de la escena. Esos hijos que engendres, prosigue, no envejecerán y desaparecerán como ocurre con los hijos mortales, sino que vivirán en ellos y en mis obras simplemente. Hazte otro ser en aras de mi amor, que viva la belleza en él o en ti. Recogí todos los pasajes que me pareció que corroboraban esta hipótesis y me produjeron una fuerte impresión y me mostraron hasta qué punto era realmente completa la teoría de Cyril Graham. Vi también que era muy fácil separar los besos en que hablaba Shakespeare de los sonetos mismos, de aquellos en que habla de su gran obra dramática. Este era un punto en el que se le había pasado completamente por alto a todos los críticos, hasta a Cyril Graham, y sin embargo era uno de los puntos más importantes en la serie completa de los poemas. Shakespeare era más o menos indiferente hacia sus sonetos y no deseaba que descansara en ellos su fama. Era para él su musa frívola, como los llama, y estaban destinados a circular en privado, como nos dice Mérez, solo entre unos pocos, muy pocos amigos. Por otra parte, era extremadamente consciente del alto valor artístico de sus obras de teatro y muestra una noble confianza en sí mismo en relación con su genio de dramaturgo cuando dice a Will Hughes: mas no ha de marchitarse tu verano, ni la belleza has de perder que tienes, ni la muerte te hará vagar en sombra cuando eternos versos te agigantes, en tanto alienten hombres u ojos vean tendrán vida y la vida te darán. La expresión eternos versos alude claramente a una de sus obras que le enviaba al mismo tiempo, y el pareado final indica precisamente su confianza en lo probable de que sus obras se representen siempre. En su invocación a la musa del teatro, sonetos C y C, encontramos el mismo sentimiento. ¿Dónde estás, musa, que te olvidas tanto de hablar lo que te da tu
silencio que está en ti, que sobreviva más que tumba de oro y que le alaben tiempos por venir. Has puesto oficio, musa, yo te enseño a que parezca siempre como ahora es. No obstante, es tal vez el soneto 505 donde Shakespeare da a su idea la más plena expresión. Imaginarse que la rima potente del segundo verso se refiere a algún soneto en sí es confundir enteramente el significado que le da Shakespeare. Me pareció a mí que era más que probable, por el carácter general del soneto, que hiciera referencia a alguna obra en particular, y que la obra no era otra que Romeo y Julieta. No mármol ni dorados monumentos de nobles vivirán más que esta rima, pero tú brillarás más en su tema que piedra mancillada por el tiempo, cuando guerras derriben las estatuas y arruinen brasas de las arquitecturas. No quemarán de Marte espada o fuego de tu memoria el vivo documento. Contra la muerte, enemigo olvido, tú avanzarás y te abrirás camino a ojos de toda la prosperidad que al mundo lleva a su final fatal, así hasta el juicio y tu resurrección vives aquí y en el mirarte amante. Era también extremadamente sugerente el darse cuenta de cómo aquí lo mismo que en otros países Shakespeare prometía a Will Hughes la inmortalidad de un modo en que apelaba a los ojos de los hombres, es decir, en forma de espectáculo, en una obra teatral que debía contemplarse. Durante 2 semanas trabajé de firme en los sonetos, no saliendo apenas nunca y declinando todas las invitaciones. Cada día me parecía que estaba descubriendo algo nuevo y Will Hughes se convirtió para mí en una especie de presencia espiritual, una personalidad siempre dominante. Casi podía imaginarme que le veía de pie en el espacio en sombra de mi habitación. También le había trazado Shakespeare con sus cabellos dorados, su tierna gracia semejante a la de una flor, sus ojos soñadores profundamente hundidos, sus delicados miembros flexibles y sus blancas manos de azucena. Su mismo nombre me fascinaba. Will Hughes, qué música era el oído. Sí, ¿quién otro sino él podría haber sido el amado o amada de la pasión de Shakespeare, el dueño de su amor, a quien estaba obligado en vasallaje, el dedicado válido del placer, la rosa del universo eterno, el heraldo de la primavera, encaranado con la altiva librea de la juventud, el hermoso muchacho en que era música dulce el escuchar y cuya belleza era el atavío mismo del corazón de Shakespeare, y era asimismo la piedra angular de su fuerza dramática. Que amarga parecía ahora toda la tragedia de su deserción y su vergüenza, vergüenza que él tornaba dulce y hermosa por la pura magia de su personalidad, pero que no dejaba de ser por ello una vergüenza. Sin embargo, puesto que Shakespeare le perdonaba, ¿no deberíamos también nosotros perdonarle? A mí no me interesaba curiosear en el misterio de su pecado. El hecho de que abandonara el teatro de
Shakespeare era un asunto diferente y yo lo investigué largo y tendido. Finalmente llegué a la conclusión de que Cyril Graham se había equivocado al considerar que era Chapman el comediógrafo rival del soneto 530. Obviamente era Marlowe a quien se aludía. En el tiempo en que se escribieron los sonetos, expresión tal como la altiva vela desplegada de su gran verso no podría haberse aplicado a la obra de Chapman, por adecuada que pudiera ser el estilo de sus obras tardías de la época jacobea. No, era Marlowe claramente el dramaturgo rival de quien hablaba Shakespeare en términos tan laudatarios, y ese afable espectro familiar que de noche le ceba con saberes era el Mefistófeles de su doctor Fausto. Sin duda, Marlowe se sintió fascinado por la belleza y la gracia del muchacho actor y le persuadió a que abandonara el teatro de Blackfriars e hiciera el papel de Gaveston en su Eduardo II, que Shakespeare tenía el derecho legal a retener a Will Hughes en su compañía teatral. Es evidente por el soneto 537 en que dice: adiós, claro me eres de más para tenerte, y tú sabes muy bien de tu valía. El fuero de tu mérito te libra, mi esclavitud a ti fijada queda. Pues, ¿cómo retenerte si no otorgas? Y para esa riqueza no es mi título, de la razón para este don carezco, y mi derecho así cambia de nuevo. Te diste lo que dabas no sabiendo, o a mí, a quien diste, diste confundiendo, así tu don por omisión creciente no vuelve más, haciendo mejor juicio te he tenido. Fue cual halaga un sueño, durmiendo rey despierto, nada tal. Pero quien no pudo retener por amor, no quiso retener por fuerza. Will Hughes pasó a ser miembro de la compañía teatral de Lord Pembroke, y acaso en el corral de la taberna Red Bull representaba el papel del delicado favorito del rey Eduardo. Parece que la muerte de Barlow volvió con Shakespeare, que a pesar de lo que sus compañeros pudieran pensar del asunto, no tardó en perdonar la obstinación y la traición del joven actor. Qué bien había trazado Shakespeare, además, el temperamento del joven actor. Will Hughes era uno de aquellos que no hacen lo que más hacer demuestran, que, conmoviendo a otros con cual piedra, podía representar el amor, pero no podía sentirlo, podía imitar la pasión sin experimentarla. En el rostro de muchos su falacia escrita está con seños y en arrugas, pero no era así en el caso de Will Hughes. En un soneto de loca idolatría dice Shakespeare: los cielos al crearte decretaron que en tu rostro amor dulce moraría. Como quiera pensaras o actuaras, tus miradas dulzor solo dirían. En su alma inconstante y en su falso corazón era fácil reconocer la doblez y la perfidia, que parecen ser de algún modo inseparables de la naturaleza artística, lo mismo que en su amor por el encomio, ese deseo del reconocimiento inmediato que caracteriza a todos los
alusiones interminables al poder que ejercía Will Hughes sobre su auditorio. Los contempladores, como Shakespeare los llamaba, pero quizás la descripción más perfecta de su admirable dominio del arte de la escena esté en la queja del amante en que Shakespeare dice de él: la plenitud de la sutil materia recibe en él las formas más extrañas de rubores ardientes o de llanto, palidez, de desmayo, y toma y deja acertados los dos para el engaño rojo al hablar soez en llanto del duelo, lividez del desmayo a la tragedia, hacia la punta de su lengua altiva, todo argumento interrogante hondos, toda réplica pronta y razón fuerte. A su elección durmieron, despertaron, para que el triste ría y llore el riente. El dialecto tenía varios modos de la pasión en su arte a voluntad. Una vez creí que realmente había encontrado a Will Hughes en la literatura isabelina, en un relato sorprendentemente gráfico de los últimos días del gran conde de Excel. No se cuenta su capellán Thomas Snell que la noche en que precedió a su muerte el conde llamó a Will Hughes, que era músico, para el que tocara en el Virginial y cantara. Toca, dijo, mi canción, Will Hughes, y yo le cantaré por el bajo. Así lo hizo con el mayor gozo, como el cisne que lanza un alarido y que bajando la mirada gime porque ha llegado su fin, sino que como una dulce alondra levantando las manos a su Dios y fijando en él los ojos, remontó hacia el firmamento de cristal y alcanzó con su lengua no abatida lo más alto de los altos cielos. Seguramente el muchacho que tocaba el virginal para el padre moribundo de la estela de Sydney no era otro que Will Hughes, y a quien dedicó Shakespeare los sonetos, y quien nos dice que era en sí mismo dulce música para el oído. Sin embargo, Lord Excel murió en 1576, cuando Shakespeare no tenía más que 12 años. Era imposible que su músico pudiera haber sido el Mr. W.H. de los sonetos. Tal vez el joven amigo de Shakespeare era hijo del que tocaba el virginal. Al menos algo era el haber descubierto que Will Hughes era un hombre isabelino. Verdad parece que el nombre de Hughes había estado muy relacionado con la música y el teatro. La primera actriz inglesa fue la bella Margaret Hughes, a quien amó tan locamente el príncipe Rupert, que más probable que entre ella y el músico de Lorex hubiera estado el muchacho actor de las obras de Shakespeare, pero las pruebas, los eslabones, ¿dónde estaban? No pude encontrarlos. Me parecía que estaba siempre en el umbral de la comprobación definitiva, pero que no podría realmente alcanzarla jamás. De la vida de Will Hughes pasé pronto al pensamiento sobre su muerte. No hacía más que preguntarme cuál habría sido su final. Tal vez había sido uno de aquellos actores ingleses que en 1604 cruzaron el mar y se fueron a Alemania y actuaron ante el gran duque Hughes von Brunswick, el mismo dramaturgo de no poco valor, y en la corte de aquel extraño elector de Brandeburgo, que estaba
organizó cabalgatas con representaciones públicas en honor de su esclavo a lo largo de todo aquel año de hambre terrible que duró de 1606 a 1607, cuando la gente se moría de inanición en las calles mismas de la ciudad y no había llovido por el espacio de 7 meses. Sabemos en todo caso que Romeo y Julieta se representó en Dresde en 1613 junto a Hamlet y el Rey Lear, y seguramente no sería ningún otro más que Will Hughes, a quien se le entregó en 1616 la mascarilla de Shakespeare, llevada en propia mano por uno de los agregados del embajador británico. Pálida prenda de la muerte del poeta que tan ternamente le había querido. Verdaderamente hubiera habido algo peculiarmente adecuado de la idea de que el muchacho actor, cuya belleza había sido un elemento tan vital en lo realista y en lo poético del arte de Shakespeare, hubiera sido el primero en haber llevado a Alemania la semilla de la nueva cultura y fuera de este modo el precursor de aquella Aufklärung o iluminación del siglo XVIII. Ese espléndido movimiento, aunque iniciado por Lessing y Mendel y llevado a su plena y feliz consecución por Goethe, fue en no pequeña medida sostenido por otro actor, Frederick Soder, que despertó la conciencia popular y por medio de las pasiones ficticias y de las más técnicas miméticas de la escena, mostró la conexión íntima y vital entre la vida y la literatura. Si esto hubiera sido así, no había ciertamente evidencia alguna en contra. No sería improbable que Will Hughes hubiera sido uno de aquellos comediantes ingleses, F. Perita, como los llamaba la vieja crónica, que mataron en Nuremberg en una repentina revuelta popular y fueron enterrados en secreto en una pequeña viña de las afueras de la ciudad por algunos jóvenes que habían encontrado placer en sus representaciones y algunos entre los cuales habían intentado que les instruyeran en los misterios del nuevo arte. Ciertamente ningún lugar podía haber sido más adecuado para aquel a quien Shakespeare dijo: mi arte, todo eres tú, que esa pequeña viña de extramuros, pues no fue de las desdichas de Dionisos de donde brotó la tragedia, y no se oyó por primera vez la risa ligera de la comedia, con su alborozo despreocupado y sus prontas réplicas en los labios de los viñadores sicilianos. Más aún, no fue la púrpura y el tinte rojo de la espuma del vino en el rostro y en los miembros de la primera sugerencia del encanto y de la fascinación del disfraz, el deseo de ocultamiento de uno mismo, mostrándose así el sentido del valor de la objetividad en los comienzos rudos del arte. En cualquier caso, donde quiera que yaciera, fuera la pequeña viña, a las puertas de la ciudad gótica o en algún sombrío camposanto de Londres, en medio del estrépito y el bullicio de nuestra gran ciudad, ningún monumento magnífico señaló a su lugar de descanso. Su verdadera tumba, como vio Shakespeare, fueron los versos del poeta, su verdadero mausoleo y la permanencia del teatro. Así había ocurrido con otros cuya
los amarillos del cerebro.